Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar sobre las baterías de litio fosfato de hierro. Son baterías que ahora se están usando mucho debido a que tienen algunas ventajas con respecto a las de litio. Ya hablamos de las baterías de níquel-hierro, antiguas baterías de Edison, donde hay un video por ahí que ya lo pueden ver. Y ahora me pidieron que hiciera un comentario o comentara cómo funcionan las baterías de nuevas baterías que usan litio y fosfato de hierro. En realidad, las baterías de iones de litio, que es la 18650 muy conocida, tienen el inconveniente de que en algunos momentos se produce una sobrecarga y se deterioran, hay una explosión en sí, son muy peligrosas, se incendian y generan pérdidas como la que han visto ustedes. A mí me pasó en uno de los vehículos y hay Tesla incluso o vehículos de fábrica importantes que se incendian. Bueno, vamos a hablar sobre las diferencias. Tiene varias diferencias. En realidad, una batería tiene dos elementos, un ánodo y un cátodo. Yo le voy a mostrar una batería de plomo, como la que conocemos. Tiene dos elementos, el elemento negativo y el elemento positivo. Les comento esto porque todas las baterías pasa lo mismo, hay un elemento positivo y un elemento negativo. Entre medio de los dos va un separador para producir una aislación eléctrica y hay una transmisión. Ahí está el separador entre medio de las dos placas. Estoy hablando de estas dos placas de plomo. Esta placa produce una transferencia de electrones de una a la otra de acuerdo a una reacción química que ya les he explicado en las baterías de plomo. En esta batería es plomo y sulfato de plomo. Ahora les voy a mostrar las baterías cilíndricas como las de litio, que son estas. Están formadas también por dos placas. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros la vemos cilíndrica como está acá, pero la diferencia está. Supongamos que esta es una placa, que esta placa puede ser de hierro, es fosfato de hierro, fosfato hierro 4. Esta es óxido de fosfato de hierro. Esta es una placa y esta vendría a ser la otra placa, pero en litio. Estoy hablando de la construcción de una batería de fosfato de hierro más litio. Esta sería una placa positiva y esta es la placa negativa. En realidad, nosotros la vemos en forma cilíndrica, pero se pueden hacer en forma prismática y hay otras formas ahora. Pero les voy a explicar por qué la hacen cilíndrica. En el medio de las dos placas lleva un separador, que es este, ¿no es cierto? Ponemos la placa positiva, la placa negativa, lo mismo que ocurre con estos otros sistemas o con la de níquel-hierro que ustedes vieron, son dos placas. El electrolito es el centro, el separador, que está impregnado con una sustancia que hace de electrolito. Este separador se bobina de esta forma y la superficie que se obtiene es bastante importante porque está puesta de los dos lados y no hay ningún contacto. Esto que ustedes ven acá es una pila de litio o de fosfato de litio. La diferencia está en que es redonda. ¿Y cuál es el motivo de que sea redonda? El motivo es que determina menor cantidad de superficie y se reduce mucho el tamaño. Por ese motivo es redonda. Bueno, ya le expliqué por qué una es redonda, es cilíndrica y las otras son planas. Normalmente el plomo no se puede bobinar por ese motivo, aunque hay algunas que la han bobinado. Se usan dos elementos. En el caso de las baterías nuevas, como esta o esta, sí han logrado hacer láminas muy finas para que sean más livianas, con una sustancia de un lado que es litio y el otro lado fosfato de litio, y en el medio un separador. La diferencia fundamental se las voy a explicar en la pizarra, como hago siempre. Vamos a ir a la pizarra. Bueno, una batería de litio-ion. Litio-ion.
Esta batería de litio-ion tiene las dos placas de litio. Esta es litio-ion y esta es litio. Y en el medio usan cobalto, níquel y algunos otros metales. El cobalto genera en la batería clásica de litio una especie de combustión cuando si hay un cortocircuito. Supongamos que yo uno el positivo con el negativo, se deteriora la aislación y se produce un cortocircuito que genera una explosión. Por eso es muy importante mantener la temperatura constante tanto en la carga como en la descarga. Ahora vamos a ver la diferencia. La de litio fosfato de hierro, óxido 4. Esa es la de litio fosfato. Está combinado el litio, el hierro con la valencia 4 y está formada una placa de litio y la otra de fosfato de hierro. Al no tener en el centro el cobalto, que además de ser un material mucho más caro, elimina el efecto de temperatura y sobrecalentamiento que produce un incendio. Por ese motivo, esta batería ya tiene una ventaja por sobre la común. Pero tiene algunas desventajas que las vamos a ver ahora. La carga máxima que puede producir una de litio común es 4.1 volt. La de litio fosfato 3,7. Acá ya tenemos una desventaja. Esta es la batería cargada máxima de litio y esta es la batería cargada máxima de fosfato de hierro. El promedio de funcionamiento de la de litio es 3,7 volt y el promedio de funcionamiento de la de fosfato es 3.2. Y cuando está descargada la de litio puede llegar a una tensión de 3 volt, 3.1 y muy difícil por debajo porque después cuesta cargarla. Esta a 2,9. También se usa acá 2,9, pero no son todas las baterías. Quiere decir que tenemos la siguiente desventaja. Voltaje máximo 3,7, voltaje estándar 3.2 y voltaje de descarga 2.9. Ahora le voy a explicar cómo funcionaría en realidad con unos gráficos esta batería. Supongamos, como yo siempre hago, un sistema de cartesiano acá. Acá ponemos el volt y acá ponemos los amperes o miliamperes. Por ejemplo, la de litio 4,1. 4,1 hace esto, se carga hasta 3,7, empieza en 2,9, vamos a ponerle 2,9, inmediatamente la empezamos a cargar, queda en 3,7, es su momento donde más carga se va acumulando y al final hace una subida hasta los 4,1. Esta es la curva de la batería de litio-ion. Y la curva, ahora vamos a hacer la curva de la batería de litio fosfato. No llega nunca a 4,1. Llega, la voy a hacer acá, a ver si podemos ver la diferencia. Este es el voltaje, vamos a tener 3,7 como máximo, 3,2 como nominal y también 2,9 cuando está descargada. Entonces, ¿qué hacemos? Está descargada, la llevamos a 3,2, ahí es donde se mantiene el valor nominal, que es la carga máxima que va a producir en ese punto, y casi al final sube a los 3,7. Una de las ventajas que esta batería tiene, que mantiene casi constante este proceso, este tiempo. La batería siempre larga la misma potencia hasta que se descarga de golpe. Sería mucho más acá esto, podría ser así. Pum. Sube rápidamente a 3,2, se mantiene durante un periodo muy largo y después sube hasta 3,7, que es el máximo, en un pedacito.
Pero de este punto a este, la batería de litio-ion, la litio-fosfato de hierro, tiene un rendimiento perfecto, no hay caída de tensión, nada, se mantiene durante mucho tiempo. Se puede cargar muchas más veces que esta, tiene como 3.000 o 4.000 ciclos, vamos a poner 4.000 ciclos de carga y descarga, y esta puede llegar a 1.500, 2.000 ciclos de vida. Ya tenemos una ventaja que es, primero, que se mantiene durante más tiempo la carga constante de uso, y segundo, que tiene más cantidad de ciclos, se puede estar descargada, se puede cargar, no sufre ningún tipo de memoria, se puede cargar o descargar. Esta, cuando pasa de los 3,7 para abajo, si la dejamos mucho tiempo acá, se arruina la batería, y si la pasamos acá, se arruina, y si la cargamos mucho, la temperatura la destruye, incluso se produce que hay una explosión y se quema totalmente. Hay autos enteros que se han quemado. Yo ahí tengo un video que me pasó a mí. ¿Por qué? Porque el BMS, que es el controlador de carga, ese es fundamental para esta batería. Tiene que estar controlando continuamente que no supere estos valores ni la cantidad de amperes por hora que se puede cargar o descargar, porque son muy sensibles a la temperatura. Hay BMS que tienen hasta un medidor de temperatura para evitar justamente que se sobrecaliente. En el caso de esta, no tiene problema de temperatura. Cuando yo les hice el dibujo de la pila redonda, de esta pila, así, muchos dicen, ¿por qué no la hacen cuadrada la batería? Bueno, la hacen redonda porque economizan el mayor espacio al bobinarla. Y no hacen una pila de muchos amperes, estas son de 2,4. Porque si usted hace una pila muy grande, una batería, almacena mayor cantidad de temperatura, esta lo disipa. Entonces hay que poner muchas chicas para disipar más rápido la temperatura. En el caso de las de litio fosfato, no sucede eso, es bastante insensible a la temperatura y usted puede hacer una batería prismática o cuadrada o triangular, así como las que estamos acostumbrados a conocer. Litio fosfato. ¿Por qué? Porque como no son sensibles a la temperatura, ya no es necesario subdividirla tanto para que nos dé el rendimiento, no hay que enfriarla y tampoco puede producir ningún tipo de incendio. Lo único problema que tiene la litio fosfato es que no se puede usar por debajo de los 0 grados. Es un problema serio. Cuando está por debajo de los 0 grados, esta batería se arruina. Generalmente hay que trabajar por arriba de los 0 grados. Es muy difícil que uno trabaje por abajo de los 0 grados, porque eso ocurre en las zonas muy frías, donde el clima es muy frío, pero si usted la calienta o la mantiene el auto medianamente por encima de los 0 grados, el rendimiento de la batería es perfecto. Lo que tiene otro inconveniente, que es más pesada, tiene menos rendimiento en voltaje, más pesada. Y ahí donde vamos a hablar un poco de ese tema que es el peso. En un vehículo eléctrico transportable el peso es muy importante, medianamente importante, porque, por ejemplo, en un dron no se podría poner una batería de litio fosfato. ¿Por qué? Porque el litio fosfato pesa 3 veces el peso de litio-ion. Esta es litio fosfato de hierro. Es la P, oxígeno 4. Bueno, la de litio fosfato de hierro pesa 3 veces más que la de litio-ion. Si usted quiere hacer un dron, hay que usar esta batería. Pero para un auto es muy conveniente. ¿Por qué? Porque la de plomo, que es la batería que siempre hemos usado, pesa mucho más, muchísimo más que la de litio. Pesa menos que la de litio, pero un poquito más pesada de la de litio fosfato. Pero con la característica que tiene, siempre es conveniente.
Los trolebuses, los micros, los autos nuevos, incluso los Tesla ahora vienen con litio fosfato. Tienen mayor cantidad de veces de ciclos de vida y también tiene la ventaja del costo, porque ya no usan más cobalto. El cobalto es un metal difícil de conseguir, se consigue en África explotando a muchas personas y eso ha generado alguna cuestión ética donde arruinan a la vida de muchas personas y se contaminan, incluso se enferman culpa del cobalto. Entonces, se eliminaría el cobalto, se abarata el precio, la batería de litio-ion deja de funcionar cuando hay temperatura, esta no, es un poco más pesada, 3 veces con respecto al plomo, a la batería de plomo. Esto. Y estas 6 veces con respecto a la batería de plomo. Voy a repetir esto. La del litio fosfato pesa 3 veces menos que la batería de plomo y la de litio-ion 6 veces. Esta es más conveniente en lo que es peso y cantidad de energía que almacena. Pero tiene el error de que se puede incendiar si hay que cargarla con un BMS. Ahora es muy importante, esta también lleva un BMS, pero el BMS de esta, de la de litio-ion, BMS, ahora vamos a hablar del BMS, que es un sistema maestro de batería, de carga de batería. En inglés, el sistema maestro de batería, o sea, en castellano, sistema maestro de carga o controlador de carga de batería. Bueno, la de litio-ion, el BMS tiene que trabajar entre 4,1 y 2,9. Mantiene la batería en este rango y también le mantiene la temperatura, que creo que está cerca de los 60 grados centígrados. En este caso, el BMS no puede ser usado el mismo. ¿Por qué? Porque la batería de litio fosfato no es 4,1. El BMS tiene que cortar a los 3,7 cuando llega a su máximo de carga. Y cuando está en la descarga, tiene que llegar a los 2,9. Bueno, espero que hayan visto la diferencia que hay entre una batería de litio fosfato y una de litio-ion. La de litio fosfato, yo acá tengo una, dice 3,2. Acá, si ustedes la ven, dice voltaje 3,2. No sé si se va a ver. ¿Lo ves? 3,2. Y la de litio común dice 3,7. No, justamente esta no la tiene. ¿Eh? A ver si la tiene. No. Bueno, esta no la tiene, pero es de 3,7. Para hacer, acá yo tengo una batería desarrollada con litio fosfato. Esta batería tiene 2 secciones, porque hay 4 líneas, porque como dan 3 volts cada uno, tenemos 3 y 3, 6. Después nos sigue la serie, da por el otro lado 6 y 3, 9 y 3, 12. Para 12 tengo que hacer esta conexión. Esta con esta, del otro lado, se vuelven a comunicar, o sea que hay 4 líneas, 4 series y 1, 2, 3, 4 paralelos. Tengo 4 series, en la de litio-ion tendría que tener 3 para 12 volts, en la de sulfato tiene 4, 4 por 3 es 12. Esa es la diferencia. La otra diferencia es que el controlador de carga tiene que ser especialmente para esta batería. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer en algún comentario. Quiero que se suscriban, sigamos adelante. Y fue una pregunta que me hizo un suscriptor que hablara de estas baterías. Ya saben, toda la batería tiene un ánodo y un cátodo. Que esté enroscado o no esté enroscado, siempre va a tener un ánodo y un cátodo. Las baterías de litio fosfato pueden ser prismáticas, que es triangular o en una cajita como esta. ¿Por qué? Porque disipa la temperatura, no es problema.
En las otras se usan muchas pilas para disiparlo. El auto Tesla, los primeros Tesla, venían con 7.000 a 8.000 pilas 18650. Y uno dice, ¿por qué no hacen una pila gigante? Porque necesitaban enfriarlo. Ahí están separadas una al lado del otro y con sistemas de ventilación o agua las enfriaban. En el caso del litio fosfato ese problema es menor y evitan los accidentes de incendio. Amigos, hasta la próxima. Espero que haya salido bien este video y que estén conformes con lo que yo les he enseñado.